Tenemos a un árbitro que estuvo en los años 80 arbitrando, árbitro internacional de Barranquilla, Analdo Gómez. Buenas tardes, Analdo. Bienvenido a Deportes Sin Tapujos. Wilmer, buenas tardes. Muy amable por tu llamada, por tu invitación. Un saludo a toda tu mesa de trabajo. Gracias, Analdo. Bueno, Analdo, usted... Venga, pregúntale si es Analdo o Arnaldo. A ver, es Analdo. Yo siempre he sabido que es Analdo. ¿Es Analdo o Analdo? Analdo Gómez. Sí, señor. Muy bien, Analdo Gómez. Usted no me hace ¿Quiénes te acompañan en Barahona? Aquí está el director Diego Saviola Beu. Y vamos ¿Cuántos años tiene Diego? No, yo tengo 43. El que sí lo debe conocer a usted 43, muy bien. No, usted no había visto fútbol. No creo que haya visto fútbol en los años 80. El que lo debe conocer muy bien es Jorge López Tulande. Jorge López Tulande, que tiene 65. Sí, claro. Jorge López Tulande vio arbitrar a Marco Tulio Amaya, que en paz descanse. Bueno, sigamos. Ya, eso son palabras mayores. Bueno, Analdo, háblenos un poco de su vida arbitral. ¿Cuándo llegó usted, en qué año llegó a ser árbitro profesional y hasta cuándo? Yo inicié en el año 75 como árbitro de lo que le llamaban antiguamente microfútbol en Bogotá, que ahora se le llama fútbol sala, o le llamaban también fútbol 5. Inicio en mi vida universitaria en Bogotá, en la Universidad Central, en unos torneos interfacultades como jugador, y después el profesor Arroyave, que era el director de deportes de la universidad, me dio algunas ideas de arbitraje y me llevó a un torneo que él tenía, que era la famosa Copa Ponimalta, el tiempo de los años 70 y pico más o menos en Bogotá. Ahí inicio como árbitro. Después él mismo me aconseja que me vaya para la liga para dirigir el fútbol cancha grande o fútbol 11, y ahí comienzo en la Liga de Fútbol de Bogotá en el año 79. ¿En qué año hizo su primer partido, sea como juez de línea que llamaban antes, que ahora se llama árbitro asistente, o como árbitro central? ¿En qué año estuvo ya en la liga profesional? Profesionalmente estuve más o menos en el mes de marzo, precisamente en la ciudad de Cali, un partido Cali-Pereira. El árbitro central era el difunto Alirio Blanquicel, matemático. Ahí hice mi primer servicio como árbitro asistente o jueces de línea, que le llamábamos en esa época. ¿Ese qué año era, Analdo? 80, año 80. 80. ¿Y usted, su último partido, en qué año fue? Mi último partido fue precisamente en Cali. Mi último partido fue Copa Libertadores en el año 89, a finales del 89. Pero como aquí en Colombia fue en Cali, jugaba Cali Cúcuta, más o menos en septiembre del año 89. Quiere decir que usted inició su vida arbitral y terminó la misma aquí en nuestra ciudad. Sí, por eso tengo los mejores amigos del arbitraje, los tengo en Cali, algunos ya desaparecidos, pero otros están ahí firmes todavía. Bueno, Analdo, usted fue árbitro internacional. ¿En qué año llegó a ser árbitro FIFA? ¿Y qué partidos estuvo en Copa Libertadores o otros torneos? Inicié en FIFA en el año 85, a finales del 85, me inscribieron ya para el 86, ya era árbitro internacional. Inicié con unos partidos de Copa Libertadores en Paraguay, después estuve en Venezuela, Ecuador, después estuve para las eliminatorias del 90 en Venezuela también y en Bolivia, y ahí hicimos un trabajo importante ese último año de carrera arbitral. Analdo, en ese periodo que estuvo usted como árbitro, todo el mundo sabemos que fue una época bastante difícil. Algunos árbitros han denunciado algunas amenazas durante ese periodo, algunos partidos. ¿Usted fue amenazado en ese periodo que estuvo como árbitro? No, pero sí se recibían presiones, pero eso es una época que considero yo que el fútbol no debe regresar y que básicamente ya está bastante controlada
pero lo que fue del año 80 al 90 fue muy difícil, muy difícil. El ritmo del torneo era muy complejo, los equipos traían muchos jugadores importantes, los equipos, pues las hinchadas le exigían a sus equipos muchos resultados, y usted sabe, donde no hay resultados, el más fácil es el de negro, que ha perdido el derecho a equivocarse. ¿Usted era amigo, tuvo alguna comunicación antes de el caso de Álvaro Ortega, el asesinato de Álvaro Ortega? ¿Conversó con él antes del tema? ¿Cuál es su opinión sobre ese homicidio contra un árbitro colombiano? Mira que como te digo, volver a eso es complicado porque yo era muy cercano a Álvaro. Nosotros convivíamos con dos hermanas, dos mellas, vivíamos en el mismo apartamento prácticamente y teníamos una relación de amigos, de familia, de todo, y eso fue muy complicado, ¿no? A mí me cogió la muerte de Álvaro en un partido, creo que de Copa Libertadores en Venezuela, y al día siguiente tenía el partido y lo primero que me dijo el presidente de la federación de allá era que ya habían 36,000 boletas vendidas y que yo no podía hacer nada y que yo era el árbitro central y que tenía que salir. Figúrate, no es fácil eso. Bastante difícil. Bueno, durante esos partidos que estuvo, ¿cuál fue el más complicado? El que el ambiente era muy pesado, el que usted decía, bueno, este partido va a ser bastante chicharrón, como decíamos nosotros. ¿Cuál fue ese partido? Yo creo que los partidos de eliminatoria y de Copa Libertadores de esa época no pasaba nada. Lo complejo estaba en Colombia, lo complicado estaba aquí. O sea que cuando nosotros salíamos con el ambiente que se vivía en Colombia, salíamos a otro país y para nosotros eso era fácil, no llegaba a chicharrón. Pero partidos aquí, América, Millonario Nacional, Millonario, esos tres equipos estaban muy conjugados en complejos, en sus jugadores, en todo. Entonces esos eran los partidos bastante complejos a nivel local. Usted era un árbitro muy elegante, con una señalización muy clara. ¿Cuál es su opinión sobre el arbitraje nacional hoy en día? Bueno, yo creo que hay mucho árbitro de laboratorio. Yo le llamo árbitro de laboratorio, que los meten en un proceso pedagógico durante varios meses, varios años, y considero yo que les queda muy difícil llevar esa teoría a la realidad, a la cancha, y nosotros antes éramos todo lo contrario. Antes había poca capacitación, pero había mucha participación en partidos muy complejos, en plazas muy difíciles. Yo considero de que el número de partidos te va dando la experiencia, el número de asistencias. Antes no había la especialidad del asistente y del central. Antes el central y el asistente hacían el mismo trabajo en cualquier momento, cuando las famosas ternas. A nivel internacional también no había especialidad. El que era central al día siguiente le tocaba hacer de asistente. Entonces yo creo que ese trabajo, yo comencé en el 80, en el 84 me dieron el primer partido, a nivel de primera división, pero ya había dirigido 72 partidos de reserva, que la reserva considero yo que tenía un nivel casi cercano al profesional, porque esa reserva se jugaba a la 1:30 de la tarde. Aquellos jugadores que no aparecían en planilla de las 3:50 o a las 3:45 del partido de primera división, los ponían a jugar en reserva, y entonces encontraba unos jugadores muy experimentados, y eso va ayudando al arbitraje. El jugador experimentado también ayuda mucho a la formación arbitral, ¿no? Entonces yo creo que, y jueces de línea hice como unas 100-120 líneas, y eso yo creo que ahí estuvo la formación mía, ahí estuvo todo ese bagaje que después del año 84 dirigí en Ocaña,
me dieron ya los partidos esos que la gente que no entró al octogonal Cúcuta Quindío, me acuerdo tanto en Ocaña. Y el año siguiente ya comencé con mayor fuerza. Analdo Gómez, árbitro FIFA, que estuvo en los tiempos difíciles, en la época de los 80. Gracias, Analdo, por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Gracias a ti, Wilmer, y un saludo a toda tu